Shalom a todos. Sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompañan al estudio de la Parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashá Hayé Sará. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en Primera de Reyes capítulo 1, versos del 1 al 31. El tema principal de esta lectura del primer libro de Reyes es la vejez del rey David y la elección de su heredero, de su sucesor a la corona, aún por encima de sus hermanos mayores. Y este mismo tema es el que toca la parashá de esta semana, pues habla de la vejez del patriarca Abraham y de la elección de su heredero, de su sucesor para ser el siguiente patriarca del pueblo de la promesa, aún de entre todos sus hermanos. Esta es una porción que se liga totalmente con los hechos actuales. Nuestra Haftará empieza con el hecho que Adonías, el cuarto hijo del rey David, se rebeló tomando el trono de su padre, sin la bendición de su padre. La bendición de los padres en la antigüedad denotaban el derecho de sucesión de la preeminencia por encima de sus hermanos. Este Adonías formó un grupo selecto de personas que estaban de acuerdo con su toma de poder, y se había puesto de acuerdo con Joab, el hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benayá, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Este hijo de David se había rebelado en contra de su padre, pues este ni se había enterado. El rebelarse en contra de su padre es como rebelarse ante Elohim, pues vemos que el profeta Natán estaba en desacuerdo con la decisión de Adonías e ideó un plan para contarle todo al rey David y que éste, aún en su vejez, tomara cartas en el asunto para reafirmar su decisión de establecer a Salomón, su 10º hijo, en el trono. Y si conocemos la historia de Israel, sabemos que Elohim bendijo al rey Salomón y permitió que éste construyera el templo de Jerusalén, el lugar en donde habitaría en medio de su pueblo. Haciendo un paralelismo con la parashá de esta semana, el caso de Abraham mientras vivió fue totalmente distinto. Abraham tuvo un primer hijo, este es Ismael, a quien el mismo Elohim bendijo y le dio la promesa de tener 12 príncipes y también ser una nación grande. También Abraham tuvo un segundo hijo, este es Isaac, el hijo de la promesa, a quien bendijo y depositó sobre él la bendición de ser el segundo patriarca de Israel. Sabemos que Abraham, luego de la muerte de Sara, tuvo otra mujer, Ketura era su nombre, con la cual tuvo más hijos. En total Abraham tuvo 8 hijos, 1 con Agar, 1 con Sara y 6 con Ketura. En total, el rey David tuvo 19 hijos. Tuvo 6 mientras reinó 7 años en Hebrón y los otros 13 mientras reinó 33 años en Jerusalén. El paralelismo en cuanto a la parashá y la Haftará se ve muy claramente en nuestros días, en los tiempos actuales y lo que estamos viviendo, porque en el pasado no hubo ningún problema con la descendencia de Abraham. Pues vemos que cuando éste murió, sus 2 hijos se reunieron para sepultarlo. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, Elohim bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, en hebreo el pozo de la Jai-Roi. Hubo shalom en la muerte de su padre y no hubo rencores ni discusiones por la elección de nuestro patriarca en cuanto a la elección de Isaac como su heredero y no su primer hijo Ismael. No así en nuestros días, pues el hijo mayor de Abraham se está levantando en contra de la decisión de su padre, queriendo tomar el control a la fuerza de la tierra establecida como herencia del hijo de la promesa. Asimismo, como Adonías hizo en el relato de la Haftará,
pasando por encima de la bendición de su padre, el rey David, pasando por encima del profeta Natán, pasando por encima de la decisión divina. Entonces el rey David respondió y dijo: llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Yahvé, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Yahvé, el Elohim de Israel, diciendo: tu hijo Shlomo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, y así lo haré hoy. La decisión del rey se estableció en Jerusalén. Shlomo fue ungido como el sucesor. Shlomo fue establecido como el rey de Israel. Aceite fue derramado sobre su cabeza. El Cohen Tzadok y el profeta Natán lo hicieron así. Y el shofar fue sonado y todo el pueblo dijo: ¡viva el rey Shlomo! La elección del hijo primogénito, por extraño que parezca, no depende del orden de nacimiento, pues vemos que Jacob, aunque era gemelo de Esav, nació en segundo lugar y fue llamado primogénito. Y las bendiciones de primogénito le cobijaron. Efraín, el nieto de Jacob, fue adoptado por su abuelo, llegando a tener un lugar entre sus hijos. Y fuera de eso fue nombrado como primogénito, incluso a un nivel superior que sus tíos Rubén y Simeón. La elección de primogénito viene de parte de nuestro Elohim, revelado a sus siervos. El rey David, antes de morir, instruye al rey Shlomo con estas palabras. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Shlomo su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, כך כתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. Guarda el Mishmeret de Yahvé tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Yahvé la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La palabra de Yahvé se une una vez más con los hechos presentes. Adonías, el cuarto hijo de David, se levantó por encima de sus hermanos con sus propias fuerzas, con sus motivos personales, guiando a más personas a apoyar su torcida decisión. Ismael, el primer hijo de nuestro padre Abraham, se ha levantado por encima de sus hermanos con sus propias fuerzas, con sus propios motivos personales, guiando a más personas a apoyar su torcida decisión. Adonías fue avergonzado por Shlomo, el legítimo rey de Israel, que a su vez era su hermano menor, pues este era el 10º hijo nacido del rey David, y estableció su trono delante del pueblo como debe ser. Y su hermano tuvo tanto miedo que se agarró de los cuernos del altar suplicando su perdón. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Shlomo, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y lo hicieron saber a Shlomo diciendo: he aquí Adonías tiene miedo del rey Shlomo, pues ha asido los cuernos del altar diciendo: júrenme hoy el rey Shlomo que no me matará a su espada a su siervo. Y Shlomo dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, mas si hallare en él mal, morirá. Y envió el rey Shlomo, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Shlomo, y el Shlomo le dijo: vete a tu casa. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que dice la Haftará de esta semana. El que tenga ojos para ver, vea. Nuestro rey es extraordinario y nos deja ver sus maravillas. Este símil entre Abraham y el rey David es perfecto para estos días. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. Acompáñanos en nuestro estudio semanal. Recuerda que nuestros videos se están publicando todos los domingos a las 12 del mediodía, hora Miami. No olvides comentar, darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Shalom Aleichem.